Hola chicos y chicas, soy ArkSol92 y hoy les traigo un nuevo tipo de video para el canal, esta vez trayéndoles una crítica a Darius por ciertos factores que creo algunas personas estarán de acuerdo. Ojo, esto es solo mi opinión, tu opinión puede ser diferente a la mía, si tienes otra opinión puedes dejarlo en los comentarios, pero eso sí que sea con respeto. Dicho sin más, empecemos. Bueno, se preguntarán por qué voy a criticar a Darius si es un personaje que recién salió, que no lleva ni un mes y que debe ser el favorito de muchos, ya sea porque lo usan o por su diseño y skins, pero voy a darles mi opinión en dos puntos que creo son los más importantes que no me gustaron de Darius. Antes de empezar con la crítica, cabe aclarar que pondré algunos ejemplos sobre PvZ, siendo un gran fan de esa saga hay algunas razones que me hacen recordar cosas del PvZ2, ahora sí, en primer lugar el diseño del personaje, a pesar de ser un jugador de fútbol y lanzar pelotas de fútbol para atacar, siento que se siente muy repetitivo como está actualmente PvZ2 con plantas, que son copias de otras o que sus habilidades son casi las mismas, ya que en Frag un personaje con un cañón como arma hay muchos y Darius se ve como un rediseño de Andromeda u otro personaje con un cañón como arma, además se siente como una copia de Striker, ya que Striker es un jugador como Darius, ya que ambos personajes representan un deporte, además que ambos poseen un cañón como arma, lo cual hace que Darius pierda originalidad. Segundo lugar, y creo que el más importante, es que a Darius ya lo nerfearon sin que haya pasado un mes o una actualización, y muchos se estarán preguntando cómo es eso, que seguro no sé usar al personaje, pero la razón por la que creo que a Darius lo nerfearon es porque salió en una versión en la cual su habilidad es ineficiente. Lo que quiero decir es que con la salida de los implantes, que ya le hice un pequeño video de cómo funcionan y que lo pueden encontrar en el canal, bueno, volviendo al tema, hay un implante que hace que la habilidad de Darius no sirva, ya que como estarán viendo, el implante hace que cuando el personaje que tenga equipado, se ve que reduce su tiempo de reaparición, pero dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Y es que, si Darius usa su habilidad contra un personaje que tiene equipado ese implante, va a hacer que no le afecte la habilidad de Darius al ser eliminado, ya que sería como si fuese como antes, que su tenga el mismo tiempo de reaparición como antes de que salieran los implantes. Como ejemplo, se sabe que un personaje legendario tiene un tiempo de reaparición de 30 segundos, pero con el implante, su tiempo se reduce como estarán viendo pantalla. Pero muchos me dirán: pero ArkSol, yo tengo a Darius con su poder Frag que hace que su efecto negativo pase de 5 segundos a 8. Pero díganme cuántos de ustedes y de la comunidad tienen ese poder Frag, ya que si observamos bien hay muchos jugadores que no tienen poderes Frag, por lo cual si estás jugando con alguien que tenga el implante que reduce el tiempo de reaparición, Darius no te sirve de nada salvo el daño que también causa la habilidad. Pero bueno, esto es solo mi opinión y esperemos que el próximo Fragger que salga, que parece un caballero, para mí no sea parecido a Mechak Nikt. Ya sé que hacer un personaje original es difícil sabiendo que ya hay más de 90 cartas, pero no me gustaría que Frag saque al menos no seguido personajes que parezcan copias de otros o sus habilidades, ya que no me gustaría que Frag haga copias como PvZ que hacen copias de plantas, pero bueno, como vuelvo a repetir, esto es solo mi opinión. Bueno chicos, esto sería todo por este video. Antes de despedirme quería anunciar que hoy 5 de mayo es el 12º aniversario de PvZ, sé que nada tiene que ver con este video, pero me recordé del aniversario, y también de cómo está el juego, que a pesar de sacar a veces copias en PvZ2 sigue siendo un gran juego. Antes de irme no olviden compartir este video, darle like y comentar qué les pareció. Nos vemos en un próximo video, adiós.